Hola a todos queridos seguidores del canal, amantes de series turcas. Los dos extremos del amor son el amor y el odio. Ambos pueden convertirse en adicción o obsesión después de un tiempo. ¿Crees que el amor puede ser equilibrado? ¿O cuando encuentras ese equilibrio, deja de ser amor? La química del amor es un estado de desequilibrio. Luchar con este equilibrio tiene que ver con lo que hace que el amor sea amor. Cuando conoces a la persona adecuada, el amor que experimentas se equilibra por sí solo. Y luego se convierte en amor. La conexión, no la adicción, se siente preciosa. ¿Cuál crees que es la mejor parte de estar enamorado? Tener el coraje de revelar aún más el poder potencial dentro de nosotros. ¿Cómo es tu distancia con la moda? ¿Sigues las tendencias? ¿O eres de los que lees lo que sabes de moda, estilo y vestir? Me encanta la moda y como toda mujer la sigo. Creo que la moda es atemporal. Mis gustos pueden variar. Cuando tu profesión es la actuación, has probado casi todos los estilos. Como Sila, al personaje que interpreto le gusta una combinación que nunca usaría. Encontrar lo que se adapta a mí y a mi cuerpo, y sentirme cómoda me permite crear mi propio estilo. Pues hacer deporte o comer sano, ¿cuánto espacio ocupa en tus hábitos? ¿Hay algo que dirías nunca comas? No hay nada que yo diga nunca comer. Estoy muy abierta a probar nuevos sabores. Estoy escuchando a mi cuerpo. Me alimento de lo que quiere de mí. Trabajo duro de vez en cuando y estoy motivado, pero debido a nuestro ritmo de trabajo, estoy tratando de hacer que el deporte sea permanente en mi vida. ¿Qué haces por tu piel? ¿Cuáles son los imprescindibles en tu rutina de belleza? Como uso maquillaje constantemente cuando trabajo, trato de descansar mi piel y mantenerla limpia en mi tiempo libre. Fuera de mi rutina diaria, masajeo mi piel con cubitos de hielo. ¿Puedo aprender tu mayor sueño sobre la actuación? Mi respuesta a esta pregunta no ha cambiado en absoluto. Desde el principio, me imagino a mí mismo en un musical. Años después, vuelve a aparecer este número de LL y quizás quieras echarle un vistazo a la entrevista. ¿Puedes dejar un mensaje de una oración para el futuro Sila? Nota para Sila: quédate en el momento. Para todo lo que necesita ser vivido hoy, esa es la única forma en que puedes dar mañana su vencimiento. Disfruta de tu camino. ¿Hay algún rasgo de carácter que dices nunca podré tolerar? ¿Qué actitudes te dan ganas de oír? Realmente no me gusta la gente que evita expresar sus opiniones o que usa sus pensamientos para servir a alguien más que a algo. Todo es cuestión de estilo. No soporto la falta de respeto. Desafortunadamente, las personas pueden ignorar ser respetuosas entre sí debido a las negatividades experimentadas. La actitud en su discurso puede afectar directamente mi deseo de conocer a una persona. Para que podamos vivir juntos, primero debemos proteger nuestras relaciones humanas. Tengo ganas de huir de todo ambiente donde no veo esto. Cuando tienes el éxito suficiente para experimentar que el objetivo principal de la actuación es el camino mismo, ¿qué frase sobre ti te hace sentir más orgulloso de ser dicha? El camino en sí es agotador, seguramente habrá dificultades en mi camino, pero me encanta la forma en que camino. Estoy tirando por la borda lo que he pasado. Cada experiencia me ayuda a descubrirme. Estar dedicado a lo que haces me ayuda a ver las bellezas que se me presentan mientras camino por ese camino. Me gusta cuando se dice, ha mejorado mucho, su esencia no ha cambiado nada. ¿Dónde y qué sueles hacer cuando dices, esto es vivir? No necesito grandes cosas para decir esto es vivir. Vivir es para mí cada momento en que estoy emocionado y libre. Los momentos en los que puedo crear un espacio para mí lejos de todos los tumultos son mis descansos en la vida. Me doy cuenta de que estoy vivo cuando me concentro en la respiración que tomo en lugar de dónde estoy o lo que estoy haciendo. La vida es una, hay que darle lo que le corresponde. Tu reputación ha aumentado con el tiempo y especialmente con Cranberry Sherbet. ¿Ha cambiado tu relación contigo mismo? ¿Como ser más seguro de sí mismo o más ansioso? No experimenté ninguna confianza en mí mismo o ansiedad provocada por el reconocimiento. Yo ya era consciente de mis responsabilidades. Solo por mi profesión, mi sentido de la responsabilidad ha aumentado un poco más, primero por mí mismo y luego por las personas que me conocen y me quieren. Un escritor dijo, no corras demasiado detrás de la suerte, porque puedes alcanzarla, y entonces la suerte estará detrás de ti. ¿Cómo es tu relación con la suerte? ¿Eres de los que la empujan?
Es una muy buena palabra. No creo que la suerte venga por la fuerza. Soñar y querer mucho son diferentes. Creo que son dos cosas diferentes conseguirlo por la fuerza. No soy una persona que se resista o insista en que las cosas sucedan. Se necesita esfuerzo y suerte para vivir tu sueño. Si haces lo mejor que puedes y te esfuerzas lo suficiente, tendrás suerte y lo que sea que necesites, te encontrará fácilmente. Que forzarla. ¿Cuál es tu característica que nunca cambia entre Sila desesperada y Sila en la cima de sus sueños, que te hace ser quien eres en todas las circunstancias? Como todo ser humano, hay momentos en que me siento desesperado y vivo en las alturas. Pero pase lo que pase, me gusta tener esperanza sin rendirme. Te has esforzado mucho para hacerlo realidad, que tienes sueños, pero, ¿alguna vez has tenido un deseo que no tuvo el efecto que esperabas cuando se hizo realidad? Soñaba con vivir en Estambul de manera diferente antes de mudarme aquí. Todavía estoy tratando de acostumbrarme al ajetreo y el bullicio de esta ciudad. ¿Tienes una creencia fanática en tus propias verdades? ¿O se permite cierta flexibilidad para que sus ideas cambien día a día? Supongo que no. El hombre es un ser evolutivo y por lo tanto cambiante. Creo que soy una persona abierta al desarrollo. Si no bostezas, te romperás. Mis ideas pueden cambiar a medida que vivo la vida y adquiero experiencia. De pequeño, es decir, ¿cómo te diste cuenta de la diferencia en ti, la rareza que tiene? Un estrecho vínculo con la creatividad, hasta que tomaste la decisión de ser actor. Cuando era niño, solía encerrarme en mi habitación durante horas sin aburrirme, inventar historias y jugar con mis muñecas. A diferencia de mis amigos, no necesitaría a nadie para jugar. Al principio, expresaba esta creatividad e imaginación pintando. Nos dimos cuenta de que realmente tengo un estilo de expresión diferente al de los demás. Pero me tomó tiempo darme cuenta de que mi campo principal es la actuación. Ahora, me hace sentir afortunada de tener una profesión donde puedo reflejar este sentimiento, que me ha desbordado desde mi niñez. Bueno, ¿cómo fue tu infancia? ¿Dónde y con quién creciste? Siempre tengo buenos recuerdos de mi infancia. Tuve una infancia bastante buena. Nací y crecí en Esmirna. Era un lugar amigable donde sabía lo que significaba crecer en la cultura del barrio, donde todos conocían y abrazaban a todos. Crecí entre gente de sangre caliente que confía en la gente. Para aquellos que nacieron y se criaron en una ciudad diferente, Estambul puede ser un éxito en primer lugar. Además, cuando te enfrentas a una industria dura y despiadada como la de la actuación. ¿Cómo funcionó esta situación para ti? ¿Alguna vez estuviste cerca de rendirte en la desesperación? Dado que no crecí en ese entorno, cuando me enfrenté a la agitación de Estambul, ¿qué hice? Yo dije: nadie tolera a nadie. Todos viven en una gran lucha. También encontré cosas en la industria que me sorprendieron. Cuando eres sincero, piensan que no tienen que respetarlo. He visto que realmente existen personas puramente malas. Nada era tan importante que me di por vencido. Además de todas estas dificultades, Estambul también tiene bellezas encantadoras. Aunque es difícil, hacer el trabajo que amo elimina la desesperanza.